Iniciamos un programa más de Vista al Futuro y de conducción Marichuy Escobedo por esta Sur Radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días. Buenos días, Mónica, y buenos días a todos los que se conectan. Bueno, antes de iniciar con este programa, quiero felicitar a una gran amiga, hermana que quiero muchísimo. Ella se llama Georgina López y hoy está cumpliendo años, así es que muchas felicidades. Que nuestro Creador bendiga tu vida siempre con salud perfecta más que nada y para que sigas disfrutando de esta hermosa vida. Te quiero mucho, te mando un abrazo. Y bueno, muchos ya lo conocen, muchos no lo conocen, sí. Él es Eddie Son Ramos. pocos los que no lo conocen. Son pocos los que no lo conocen, sí. Bueno, él es Eddie Ramos, este es mi invitado especial del día de hoy. Y él es presidente del Club Migrantes de Uruapan. Así es que muchísimas gracias, Eddie, por estar acá compartiendo con nuestra comunidad. No solamente viene a compartir sobre eventos, sino también hoy viene a compartir un tema yo creo que de gran importancia para muchos. Claro que sí, pues muchas gracias por Pónganse el micrófono por favor más cerca, los que elijan. Venir aquí al programa que pues tiene Mónica. Muchísimas gracias por el programa que ya ha tenido un éxito y que pues sigue creciendo, ¿no? Y gracias de todos modos también por tu programa que pues lo tienes cada semana. Eso es muy bueno. Entonces, bueno, pues mi nombre es Eddie Ramos, para que nadie me conozca, aquí en Las Vegas, y un saludo a todos los que nos están mirando, los que se van a conectar y los que posiblemente nos vean en el futuro. Un mensaje para todos ellos. Y primero que nada, pues le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir otro día más aquí en la tierra. Y de segundo, pues le quiero mandar un saludo a mi hermosa esposa que nos va a ver en el camino. Así es de que y a todos ustedes, pues gracias por todo lo que han hecho para la comunidad. Sí, gracias. Bueno, el tema que hoy nos trae Eddie se llama ¿Cómo ser feliz? Pero primero dinos por qué escogiste ese tema. Bueno, ese tema viene siendo un poco relativo sobre por qué estamos aquí en Estados Unidos. Una de las cosas que quisiera explicar primero viene siendo todo este conocimiento, viene siendo a través de cómo, por qué y estamos aquí en Estados Unidos. En el sentido porque pues cuando uno está niño, añora Estados Unidos porque todos hablan de Estados Unidos. Miramos películas, vemos el Día del Pavo, escuchamos música americana. Sí. Exacto. Entonces, todos tenemos la idea que aquí pues es un gran país. Entonces, para esto pues todos tenemos la intención de venir para acá. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, el estilo de vida que se vive aquí y esa es la atracción para poder llegar a Estados Unidos. Entonces venimos de muchísimos países, o sea, de todos los países del mundo llegan aquí a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la cultura de todos modos que se vive aquí, que cuando llegas aquí es totalmente, nosotros vivimos esclavos en el trabajo. Sí. No hacemos nada nosotros para poder progresar nosotros mismos espiritualmente, mentalmente y podernos educar para saber en realidad los derechos nosotros que tenemos como ciudadanos. Entonces cuando yo estaba niño, yo pensaba venir para acá toda mi vida, porque inclusive tenía 11 años y ya pensaba para acá, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de venir cuando tenía 18 años para acá. Entonces con la misma mirada de poder, la idea era de venir un año nada más y ahorrar un poco de dinero y regresarme para allá. Como todos los mexicanos. Y unos tenis Converse que en ese entonces no sé si se acuerdan de los tenis Converse que se usaban. Entonces la travesía pues fue de 3 días porque el camión no había la posibilidad de poder agarrar un avión. El camión pues 3 días duraba para llegar acá. Eso era largo. Entonces esa era la idea para poder venir para acá. Ya estando acá ya uno se va dando cuenta cómo viene siendo la vida de aquí. Entonces para esto pues tenemos que aprender en realidad la cultura de Estados Unidos como es. Entonces tenemos que aprender su cultura en leyes, en tradiciones, en todo lo que vivimos aquí día con día. Que aparte de eso, pues nosotros tratamos de traer la cultura de nuestros países para acá, para Estados Unidos.
en arte, comida, gastronomía, todo eso lo queremos traer para acá. ¿Para qué? Para que nuestros hijos fueran los que también conocieran a través de lo que hacemos como agrupación en ese sentido, ¿no? So, esa es la idea de poder venir para acá. Entonces les estoy contando todo esto porque el sentido de la ciudadanía. O sea, yo nací en México, me hice ciudadano de aquí en Estados Unidos, que ya son 2 ciudadanías, una de México y una de aquí. Pero a través del camino he aprendido que nosotros venimos en realidad del cielo, porque el Padre Creador nos creó a nosotros y nosotros en realidad fuimos creados y Dios nos mandó aquí a la tierra para poder hacer un trabajo. Entonces cuando nosotros ya empezamos a conocer que tenemos otra ciudadanía que no es de aquí, que viene siendo de otro lado, me estoy refiriendo en el sentido sobre de la colonización que Dios quiso hacer aquí en la tierra. Y la colonización viene siendo sobre el sistema de gobierno que se vive en el cielo, de que tiene Dios. ¿Y cuál viene siendo ese sistema? Viene siendo las leyes que tenemos que respetar, los mandatos que tenemos que tener, por decir todo eso. Entonces cuando Él nos creó, Él creó al primer hombre que fue Adán. Entonces cuando Él creó a Adán, Él lo creó para que tuviera dominio aquí en la tierra. Entonces cuando Él tenía todo, lo primero que Dios le dijo que te vas a poner a trabajar. Y Él lo puso a trabajar. Vas a poder tener que organizar, tener que trabajar y todo eso. Entonces cuando Él hizo eso ya estaba preparado, que ya sabía trabajar, ya sabía todo lo que hacer. Entonces fue cuando ya Él le dio a Eva. Cuando ya vino Eva fue cuando ya los dos le dio a Eva para que Eva le ayudara con todo. Por ejemplo, las mujeres en un sentido tienen más son más inteligentes que el hombre en el sentido de poder organizar, ver las cosas, ver, predecir y hacer todo eso. ¿Por qué? Porque esa es parte de Dios, que por eso trajo a la mujer, para poder ser complemento de la familia. Por ejemplo, si vas a tener un negocio, cuando los dos están trabajando en el negocio, es que les va muy bien. ¿Por qué? Porque los dos están acoplando a hacer ese trabajo. Pero usualmente las personas se dividen. Entonces cuando tienes un negocio y la otra persona tiene otro negocio, es como si fueran 2 cabezas en una casa. Entonces no trabajan exactamente igual, aunque proveen posiblemente muchas veces más dinero. Pero esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que los dos estén juntos y que provean un propósito para Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando Eva le dio la manzana? Vamos a ponerle así. ¿Qué fue lo que pasó? Que renunció al comerse a Adán la manzana, por eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Eva se comió la manzana, nada pasó. Dios no dijo nada. Cuando Adán se comió la manzana fue cuando Dios le dijo, de aquí te dije que no comieras de ese árbol, porque Él le dijo, tienes que comer esto, de todo vas a comer menos de ese árbol. Una vez que eso pasó, que él ya se comió la manzana, vamos a ponerlo así, fue cuando Dios le dijo que de seguro iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Que Dios había creado a Adán para que fuera inmortal. Porque él vivía con la esencia de Dios, con la presencia de Dios. ¿Cómo? Porque él hablaba y vivía con él todo el tiempo. Entonces cuando eso pasaba y que él renunció al país del cielo, porque ese es el cielo, la presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces cuando él renunció, se le fue el alma, que nosotros conocemos como instinto o como presentimiento, que sea. Muchas lo caracterizan de diferente manera para poder realizar el Espíritu Santo. Casi nunca hablamos del Espíritu Santo. Entonces el poder de Dios es a través del Espíritu Santo. Es el que te guía, es el que te da los sueños, es el que te va diciendo qué es lo que vas haciendo para poder ver todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él ya viene del cielo. Entonces Dios lo que hizo es, empezó a forjarnos a nosotros
de la manera que Él quería para que nosotros desempeñáramos un trabajo aquí en la tierra. Cuando nosotros hacemos eso y entendemos eso, es cuando ya estamos nosotros alineados con Dios para poder ver quiénes somos en realidad nosotros. Entonces, en ese sentido viene siendo que nosotros nos tenemos que conocer nosotros mismos para poder ser y tener la cultura del cielo. Entonces, el Espíritu es el que te lo da. Cuando nosotros tenemos el Espíritu alineado con Él, es cuando nosotros podemos forjar muchas cosas que nos va guiando en realidad en ese sentido. Y aparte, mencionando sobre eso, las puertas se te abren mucho más fácil. Cuando estás haciendo realmente a lo que Dios te mandó a hacer en esa tierra, tú no sabes qué puertas que pensaste que a lo mejor nunca se iban a poder abrir, pero se empiezan a abrir todo como por arte de magia. Claro, sí. Cuando uno está alineado con Dios es cuando las grandes cosas pasan en realidad. Entonces lo que hizo Dios en realidad fue un programa para nosotros, para poder tener todos nosotros un propósito para Él. ¿Cuáles son esos propósitos? Pues lo que nos gusta hacer. Por ejemplo, si a ti te gusta cocinar, métete a la cocina, disfrútalo. Entonces cuando nosotros disfrutamos la comida, en ese sentido la persona que le encanta cocinar, que aprende a cocinar, después se mete en un restaurante, se aprende todo lo que tiene que aprender sobre el restaurante, qué ordenar, qué tiene que hacer, cuántos empleados tiene que tener, todo eso lo que conlleva un negocio lo tiene que aprender ella o él. Entonces en este sentido viene siendo que ese propósito es para Dios. ¿Por qué? Porque lo vas a disfrutar haciéndolo. Cuando tú disfrutas una cosa, es lo que la vida te da, más vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no conocemos? Es eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo cuando nosotros trabajamos en algún lugar que no nos gusta, vivimos deprimidos, tristes, y no queremos ir para allá. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros empezamos a conocer o implementar lo que Dios nos da a través de los dones y los talentos para el propósito de Él, es cuando nosotros ya estamos disfrutando. ¿Qué viene siendo lo mismo? ¿Disfrutas tu hobby, como le dicen aquí en Estados Unidos? O las vacaciones. Y es lo mismo. Cuando tú estás haciendo algo, estás trabajando algo, es lo que lo disfrutas. Muchas veces estás haciendo algo y ni siquiera quieres comer. Ni siquiera quieres ir a dormir. ¿Por qué? Porque estás tan emocionado. Entonces, cuando eso está pasando, el cerebro hay un líquido que se llama endorfina, que es el líquido que te lo inyecta el cerebro para que puedas hacer eso cuando estás motivado para hacer tu propósito de Dios. Todos tenemos diferentes propósitos. Entonces lo que estábamos hablando hace rato, antes de empezar el programa, era sobre del comunismo. En realidad el comunismo viene siendo entendido de diferente manera con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque imagínate, si nosotros todos nos expresáramos con los dones y talentos que tuviéramos, nadie fuera pobre. Todos tuviéramos suficiente comida para poderle dar a los demás también que necesitaran en el proceso de poder llegar ahí. Cuando vemos eso y estamos entendiendo eso, es cuando ya nos cambia la vida. Es cuando ya estamos más felices para poder vivir aquí en esta tierra. Entonces, por eso empecé a hablar sobre de Adán. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de Adán? Entonces, después de ahí pasaron 4000 años cuando regresó Jesús. Cuando regresó Jesús, él hablaba sobre el reino de Dios. Todos los días tenía un significado sobre de qué era el reino de Dios, cómo trabajaba el reino de Dios. En realidad, él traía el reino de Dios. Entonces, sobre el proceso que él tuvo hasta la crucifixión, fue un proceso de enseñar en realidad cuáles eran los beneficios del reino de Dios, que viene siendo curar a los enfermos, levantar a los paralíticos, ayudarle a los leprosos, limpiarlos, todo eso. Inclusive 4 personas fueron resucitadas por Jesucristo. Entonces, cuando pasó eso, después que estaba en la cruz, lo más difícil que él tuvo no era morir, o los latigazos que le estaban dando.
eso no era. Lo que fue más difícil para él era separarse del cuerpo y el espíritu. Porque ahí fue cuando gritó él, Padre mío, no lo puedo aguantar. Entonces, en esa idea viene siendo que él, al tercer día, que fue cuando resucitó, que fue cuando ya fue con los apóstoles, de ahí les dijo a ellos que ellos ya tenían el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Ellos fueron afuera y tenían la misma capacidad que Jesús tenía, porque ellos lo hicieron. O sea, ellos lo hicieron de una manera de poder curar a las personas, de poder inclusive también resucitar personas muertas. Esa es la idea que nosotros a veces no contemplamos. Entonces a veces pues sí tenemos que ver la motivación de quiénes somos nosotros, de dónde somos y pues dónde venimos y a dónde vamos exactamente. Vamos a saludar a Angie de Mitele, que nos está viendo, a Walter Javier Rodríguez, que nos está viendo, a Mercedes González, que es nuestra seguidora de siempre, y a Milagros Quintero Cruz, que nos está viendo. Saludos a todos los que... Y ayúdenos a compartir el post o el video para que más personas se beneficien. Y recuerden también suscribirse en el canal de YouTube para que siempre, para que después podamos grabar en vivo, porque ya mero llegamos a... Ya tenemos como 800, pero todavía nos faltan 200. María Liz nos está viendo, dice, saludos desde León, Guanajuato. Saludos, prima. Sí. Bueno, y la página de YouTube es magiclatinosvegas.org para que también ahí nos sigan y se suscriban, ¿ok? Sí, exacto. Entonces, eso es lo que nosotros, la religión nos detiene un poco. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender en realidad cuál es el propósito de Dios, es en ese sentido de qué es lo que nosotros manifestamos nosotros mismos para poder vivir aquí en la tierra. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús, él resucitó a Lázaro, él tuvo en ese momento, cuando Marta y María le estaban preguntando a él, pues no, que cómo iba a ser, que ellas sabían que él iba a resucitar cuando iba a pasar todo lo demás. Entonces, en ese sentido, él dijo, pero yo soy el que lo resucita. O sea, en realidad él era Dios, en ese sentido de poder ver y hacer las cosas. Entonces, cuando él se paró en la tumba, él nada más mencionó el nombre de Lázaro. ¿Por qué? Porque él tenía el poder de resucitar a todos. Por eso él mencionó nada más a Lázaro, que saliera él solo para afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender en ese sentido? Es de que nosotros también tenemos la capacidad de poder detener a la muerte. De la única manera que nosotros podemos detener la muerte es no teniendo pecado. Regresando otra vez a Adán, ¿cómo se puede ser? ¿Y qué era lo que hizo Adán cuando él vivía con Dios? Él no iba a morir, pero la rebelión fue que lo hizo que se muriera, porque él se murió a los 969 años, Adán. Pero cuando eso pasó... ¿Cómo se sabe que murió a esa edad? 900 y pico de años, un montón. Tenemos que leer el contrato de Dios con nosotros, que viene siendo la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia es cuando vamos empezando a ver exactamente lo que la manifestación, el pensamiento de Dios con nosotros, con cada uno. Por ejemplo, si tú empiezas a leer la Biblia a través de las parábolas de Jesús, Él te da mensajes a ti. Sí. Cuando yo la leo, me va a dar un mensaje diferente a mí, porque nosotros estamos en diferentes etapas de la vida, ya sea chico, ya sea más grande. O sea, esa es la definición a veces que nosotros no tratamos de comprender qué es lo que estamos haciendo. Sí. O pensamos que para todos es igual, ¿no? Sí, bueno, determinadamente en el tiempo cuando la estamos leyendo es cuando nosotros nos estamos dando cuenta del mensaje que nos está percibiendo a través del Espíritu Santo, que nos da ese conocimiento. Entonces, dependiendo de eso es cuando nosotros ya empezamos a ver la vida diferente. ¿Por qué? Porque es cuando ya
no necesitamos un padre o un pastor para que nos leyera la Biblia, sino que nosotros la tenemos que leer nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de nosotros viene siendo el templo de Cristo, que nosotros lo tenemos que moldear a través del conocimiento que tengamos sobre lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Entonces, en ese sentido viene siendo que nosotros deberíamos de ver eso en cada día, cada momento que podamos leer la Biblia, porque es el contrato de Dios, su pensamiento de Él. Aunque sea 5 o 10 minutos. Claro. De hecho, hay la Biblia que ahora está en el teléfono, porque yo creo que ya muchos ya no la tienen en papel. Uh-huh. Y pues no te llevas tanto a leer lo que es a lo mejor solamente un segmento de cada día. Claro, sí. Pero lo importante de todos modos que debemos de saber viene siendo nuestros dones y nuestros talentos a través de poder hacer las cosas. Entonces, regresando a lo mismo de los apóstoles, cuando ellos tenían ya el derecho, porque todo lo que hizo Jesús no eran milagros, sino que él era derecho de tener. Porque acordémonos que en el cielo, ¿okay?, no hay enfermedad, no hay tristeza, sino todo lo contrario. O sea, hay amor, cuando nosotros nos centramos a obedecer las leyes, entonces cuando nosotros ya empezamos a cambiar nuestra vida, entonces la bondad, el amor, el cariño, todo lo que el cielo tiene, las reglas que tiene el cielo, los mandatos que tiene el cielo, los deberíamos de vivir aquí. ¿Por qué? Porque ya es cuando cambia nuestra vida, ya es cuando le damos otra visión a nuestros hijos. Usualmente cuando nosotros estamos chicos, el sueño que los padres tienen para uno es el equivocado, y siempre nos dicen: tú vas a ser doctor, o tú vas a ser abogado. Usualmente los padres nos dicen a nosotros eso, y usualmente tratamos de hacer las cosas que ellos dicen, porque pues, son nuestros padres y nos están haciendo. Pero aquí la diferencia viene siendo que el Espíritu Santo nos está dando sueños a nosotros de lo que ya somos capaces de hacer. A veces ese sueño o las revelaciones que tenemos a través de la vida nos sigue todo el tiempo, y hacemos lo contrario muchas veces. Sí. Eso es lo que pasa a veces, que nosotros no sabemos en realidad cómo manifestarnos nosotros mismos. Cuando Dios te da un propósito y te lo da a través del Espíritu Santo, de manifestación, de revelación, es cuando lo tienes que seguir. Si esa revelación requiere de $100 millones, aunque no tengas dinero, hazlo. ¿Por qué? Porque si eres chofer de camión y tienes esa revelación que tú vas a ser chofer de camión, es por alguna razón. ¿Por qué? Porque allí va a llegar la persona que te va a ayudar para que te puedas manifestar en ese sentido. Pero a veces no hacemos caso a nosotros de lo que se nos presenta a nosotros. Sí. Milagros Quinteros, porque ya voy atrasada con el mensaje, posiblemente cuando hablabas de la Biblia, Milagros Quinteros Cruz dice el manual de los seres humanos, ¿no? La Biblia, y después dice la cultura del reino del cielo, también dice Milagros. Y Rosana Trasante nos está viendo también. Saludos. Sí, entonces esa es la idea de poder entender, pues, en realidad, que el reino de Dios es un país. Si no hubiera Dios de alguna manera castigado y sacado a Adán del paraíso, ¿hubiéramos nacido nosotros? No creo. Pregunta. Repítemela de nuevo, claro, para poderla. Si no hubieran castigado echado del paraíso a Adán, y porque de alguna manera lo hizo humano, ¿hubiera nacido la raza humana igual? Una de las razones que venía siendo que hizo Dios, que yo entiendo, es en el sentido de que Dios nos creó para que fuéramos inmortales. Entonces Dios, Él hizo las reglas. Si hubiéramos nacido, dice, acá, con precisión. Él hizo las reglas, y Él no se retracta de lo que Él hizo. O
O sea, un rey, ¿okay? Las leyes de un rey es de lo que dice él. O sea, todas las reglas de los reyes son los que dicen ellos. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es cuando Jesús vino para acá, ya habían pasado muchos reinos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los romanos? Los romanos fue un reino que estaba tan grande en todo el mundo, en realidad, casi en todo el mundo, y el más poderoso, los romanos. Entonces, esa venía siendo una parte de poder enseñarle a las personas que era un reino. ¿Qué fue lo que pasó que hizo Roma? Él conquistaba a lugares y mandaba un gobernador para que ellos supieran qué comer, cómo vestirse, qué era lo que tenían que hacer, a quién le tenían que rezar. O sea, todo eso, el rey nunca fue a las colonias, pero era dueño de eso. Lo que decía Roma, ¿okay? Era lo que ellos tenían que hacer en ese sentido para poder manifestar su poder. El que tenía el anillo de ellos tenía el poder de hasta quitar la vida o darle la vida a las personas. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, es cuando ya Dios viene en ese sentido de poder hacer eso. La pregunta que me estabas diciendo en ese sentido viene siendo, por eso Dios mismo vino para poder sacrificarse Él por el amor que nos tenía a todos nosotros. La pregunta viene siendo en ese sentido que claro que sí, nosotros naceríamos, pero en otro sentido. O sea, ahorita nosotros estamos en una prueba nada más, porque nosotros deberíamos de manifestar el mensaje de Jesús, que viene siendo que tenemos que predicar y hablar sobre el reino de Dios. Porque el reino de Dios es el único mensaje que el diablo le tiene miedo. El diablo no inventó la muerte. La muerte la inventó Dios. ¿Por qué? Porque la muerte estaba cuando Adán empezó. Porque él le dijo, de seguro morirás. Entonces, cuando eso pasó, él ya entendió, porque ni siquiera Adán sabía qué era la muerte. Adán nunca supo qué fue la muerte, sino que ya después que pasó eso fue cuando ya él iba a morir. Pero imagínate, si él nunca hubiera pecado, ¿cómo estuviéramos aquí? No hubiera hambre, no hubiera comida. Espérate que vamos tarde. Claro. Dice Milagros Quinteros Cruz, dice, viste, yo te decía así, dice, todos estábamos en Dios antes de la fundación del mundo. Estábamos en la simiente de Adán. La pregunta es, si hubiéramos nacido sin pecado, sin rebelión en contra de Dios. Y Dionel Almirola Pérez dice, cuando uno hace un plan para nuestro hijo, el plan ya está hecho y terminado. Todo depende después si el hijo lo quiere terminar. Ahí no sé qué decirte. Y nos está viendo Lilian Chicas. Un saludo. Saludos. A ver, esto de... ¿Quiere responderle a Dionel Almirola Pérez, que dice, cuando uno hace un plan para nuestro hijo, el plan ya está hecho y terminado. Todo depende después si el hijo lo quiere terminar. ¿Qué contestas a eso? Porque bueno, a mí me suena como imposición, ¿viste? Una de las cosas que sí vamos a poder entender en la pregunta que está diciendo él viene siendo sobre del proyecto que tiene Dios a través de las personas. O sea, hijo, no sé si él se refiere a su hijo personal o el mensaje de Dios que viene siendo Dios. Porque lo que estaba hablando en el principio era sobre de quiénes somos nosotros. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesús es nuestro hermano mayor, que Él nos dijo cómo hacer las cosas. En ese sentido viene siendo que si usted es una hija de Dios, usted es una reina. ¿Por qué? Porque su papá es el rey. Entonces ahora, si nosotros empezamos a concebir que somos hijos de Dios y que somos reyes, tanto tú eres reina como tú eres reina, en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer las cosas a través de los dones y talentos que nos da Dios para manifestarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, pues
Cuando un rey y una reina tienen un hijo o una hija, ¿okay? Cuando eso pasa, a los 6 meses le quitan el niño a la mujer, a la mamá. Entonces, por 5 años y medio al niño les ponen tutores. ¿Por qué? Porque tiene que saber el niño cómo caminar, cómo expresarse, qué entender, qué es lo que tiene que aprender para poder hacer el rey. Cuando él tiene 6 años, a ella le dicen su alteza, que en realidad es lo que es un hijo de un rey, cómo comportarse. Por eso en realidad, cuando nosotros somos reyes, ¿okay? Es lo que no deberíamos de hacer, las cosas malas, no mentir, no robar, no ir a ciertos lugares, no tener amigos que no nos ayudan a nuestro crecimiento cuando Dios nos da un propósito. Por eso, en ese sentido, nosotros deberíamos de trabajar pensando en eso. Por eso a veces nosotros utilizamos muchas marcas de otras personas para sentirnos más. Pero cuando nosotros nos estamos manifestando es lo que somos en realidad, a través de lo que Dios nos da, es cuando nosotros nos sentimos. No tienes que tener ninguna marca para poderte sentir de esa manera, porque en realidad cuando compras unos Nikes piensas que andas jugando básquetbol, o sea, en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando piensas en Michael Jordan, él en realidad se enfocó en lo que iba a hacer él. ¿Por qué? Porque él se dedicó a poder hacer eso. Lo único que nosotros no vemos es las horas que las personas están practicando para poder llegar ahí. Y eso es lo que nosotros, la comunidad, no queremos hacer nosotros. O sea, queremos ya el premio sin esfuerzo. Sin esfuerzo, exactamente. Por eso a mí me gusta la traducción de un lema de acá: non pain, non gain, sin sacrificio no hay beneficio. Exactamente. Sí. Entonces, queremos volar cuando todavía no aprendemos ni a gatear, caminar, correr. Exacto. Entonces cada vez que nosotros empezamos a descubrir nuestro propósito que Dios nos da en diferentes áreas, por eso nosotros somos el cuerpo de Jesús, porque debemos de trabajar en diferentes áreas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros inspirar a las otras personas a qué es lo que tienen que hacer en ese sentido. Eddie, ¿por qué cada vez que en este plano de la tierra apareció un perfecto, lo mataron? Le hace no solamente Jesús, le hace Gandhi, le hace Martin Luther King, todo aquel que vino a predicar la paz, lo mataron. Bueno, porque cuando se está empezando a conocer la Biblia, de lo que nos está diciendo a través de lo que me estás preguntando, es las personas que llegaron a hacer su propósito. Por ejemplo, Jesús vivió 33 años y medio. Él vivió en realidad una vida normal por 30 años, pero su propósito real fueron después de los 30 años, porque ya fue cuando empezó a hacerlo. Okay. Cuando nosotros conocemos nuestro propósito, dependiendo de los años que tengamos para poderlo manifestar. Es decir, nosotros nacemos con los dones y los talentos desde chiquito. Hay veces que tienes a tu hijo que está chiquito, 5 años, y es bien hablador, anda bailando y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que ese niño ya tiene el don con él. Cuando él se está manifestando en los dones y los talentos que Dios le da a él, a todos nosotros, es cuando el propósito de Dios a él ya se lo está dando desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos manifestamos de esa manera, tenemos un tiempo, nada más. Digamos, ahora sí, se oye bien cruel, pero tenemos un día de caducidad. Por ejemplo, si Dios nos da 10 años, nada más, tenemos que cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no vemos las otras cosas después. Es decir, todo lo que hizo Jesús fue un propósito para poder regresarnos a nosotros el reino de Dios, que venía siendo lo que Adán perdió. Lo que Adán perdió fue lo que Jesús nos entregó a nosotros.
Ahora, dependiendo de nosotros, con el libre albedrío, de que si hacemos las cosas bien o que si hacemos las cosas mal, el diablo todo el tiempo nos está tentando a nosotros a pensar cosas diferentes. Entonces, es la decisión de nosotros si la hacemos o no la hacemos, si la decimos o no la decimos, o nos metemos o no nos metemos. So, en esa idea viene siendo que por eso nosotros estamos en un plan de poder hacer un servicio para Dios que ya está manifestado mucho antes de que nosotros naciéramos. Por eso nuestra mamá y nuestro papá se unieron para que nosotros estuviéramos aquí. Cuando eso pasa, no importa si de las circunstancias que nació la persona. Muchas personas que han tenido abortos posiblemente tienen la cura del SIDA, tienen la cura del cáncer, por decir. Entonces, a ver, explica eso otra vez. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros cometimos aborto, no importa las circunstancias en el sentido de cómo fue concebido el niño, ¿okay? Cuando eso pasa, ¿okay? y si aborta el niño, posiblemente ese niño tenía un propósito para poder crear la cura de alguna enfermedad. Pero a veces nosotros no lo creemos eso, porque vivimos día con día con la cultura que llevamos a todos los días. Entonces nosotros no lo podemos manifestar de esa manera porque no sabemos así. Entonces esa es la idea a veces que uno dice, bueno, sí, pero me violaron, okay, pero Dios tiene un plan para ello. O sea, acá vamos a leer, dice Milagros Quinteros Cruz, ¿por qué? Porque cuando Adán pecó, el mundo quedó bajo la influencia de Satanás. La cultura del mal comenzó a colonizar la tierra cuando Adán traicionó a Dios. El primer hijo de Adán mató a su hermano, Caín y Abel. Como evidencia de otro reino colonizado, la tierra... como evidencia de otro reino colonizado, la tierra, no sé, Jesús trajo de regreso... Espera que está largo esto. Jesús trajo de regreso la buena nueva del reino de la vida. Yo la entrego en sacrificio por mucho. Ay, no entiendo un cuerno. Yo la entrego en sacrificio por mucho. Entregó su vida para limpiar nuestro cuerpo del pecado de rebelión. Y que el Espíritu Santo de Dios regrese a nosotros, si ese es el sello de nuestra salvación. Wow. Dices que está larguito. Sí. Bueno, yo también a lo que yo entiendo, por ejemplo, es que cuando nosotros ya sabemos, o nuestro espíritu ya sabe a qué viene a esta tierra, ¿no? Sí. Pero con todo lo que hay de la humanidad, entonces se nos olvida. Pero también nosotros sabemos cómo vamos a morir. Bueno, nuestro espíritu sabe cómo va a morir. So, referente a lo que preguntabas, yo entiendo que, por ejemplo, es a lo mejor Martin Luther King hizo su propósito de vida y él, su espíritu así eligió que iba a morir. No es que lo hayan matado, sino es que así eligió morir él. Así es como yo a veces entiendo, como por ejemplo, al igual como cuando nace un niño, que muchas personas que el niño nace a través de una violación. La mamá decide tenerlo, pero ese niño así eligió venir a esta vida. Pero el propósito no lo vemos al principio, sino lo vemos hasta después. Bueno, una de las cosas que sí debemos de ver en ese sentido es de que una vez que cuando una mujer y un hombre tienen relaciones, son 5,000 espermas que van ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno nace, ya es triunfador, porque ya ganaste una carrera. Ya ganaste una carrera. Entonces, el que llegaste ahí para poderte manifestar. So, Dios es cuando Él ya tiene lo planeado, lo que tú tienes que hacer. Entonces, en el sentido de, por ejemplo, de Martin Luther King, cuando la noche que a él lo mataron, okay, él dijo, le aventaron una piedra a través de la ventana y le dijeron, en cuanto salgas te vamos a matar.
Entonces a él le dijeron eso. Entonces en el mismo púlpito él dijo, pero ya a estas alturas no importa que me mate. So allí fue cuando él demostró su liderazgo, de ser líder. Un líder se demuestra con la capacidad de lo que nosotros venimos a hacer aquí a la tierra, que viene siendo lo mismo que, por ejemplo, Muhammad Ali. Él se dedicó al boxeo y él fue el mejor en su momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nos dejan ellos es para que nosotros hagamos lo demás. Por ejemplo, Martin Luther King, todos podemos decir, yo tengo un sueño, pero la única diferencia es que él dio la vida por eso. Ahora, el mensaje de él fue, yo tengo un sueño. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Lo que sigue de más. Seguir el mismo sueño de él para que tengamos igualdad en ese sentido. Pero a veces las personas que se refieren a Martin Luther King no lo ven de esa manera. ¿Por qué? Porque quieren ver todo para ellos mismos. Inclusive toda la comunidad que a él lo seguía no se manifestaron de la misma manera, sino que todos agarraron su parte, por decir la herencia, y ellos hacían lo que ellos podían en cada estado que ellos estaban, utilizando el nombre de Martin Luther King. Pero ninguno de ellos sacó otra frase igual. Yo tengo un sueño. Entonces a nosotros nos toca hacer eso para poder seguir el sueño que él nos implementó. El coraje, el amor hacia la comunidad, en lo que tenía él que resolver aquí en la tierra, que venía siendo en realidad la esclavitud. Carlos Caldera nos está viendo, y José Carlos Aguilar dice: apapachos luminosos para mi hermanito Eddie Ramos desde Huntington Beach, aquí andamos trabajando, dice José Carlos. De Sidai Teatro. Saludos Perfecto. hasta Los Ángeles. Saludos. Entonces esa es la idea cuando nosotros vemos quién es. Por ejemplo, vamos a recordar a Elvis Presley. ¿Quién era Elvis Presley? O sea, Elvis Presley desmemorizaba a la gente, que cada vez que llegaba a un lugar, la gente acababa de tener el show y la gente seguía afuera. El manager tenía que salir afuera y decía, Elvis ya se fue del edificio, para que se fueran a la casa. ¿Por qué? Porque él memorizaba a ellos por la manera que él tenía su talento. Entonces, cuando uno persigue eso y cuando uno no sabe en realidad poderlo llevar en una alianza con el propósito de Dios aquí, porque imagínate, si Elvis Presley hubiera tenido la capacidad de poder entender qué es el reino de Dios, su vida todavía podría estar vivo ahorita. ¿Por qué? Porque no hubiera hecho drogas, no hubiera consumido alcohol, no hubiera consumido cigarros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las drogas y la depresión es porque no sabe la persona quién es ella. Entonces, el derecho que Dios nos da, ¿okay?, desde el cielo, porque nosotros venimos desde el cielo. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la tierra, llegamos a un país nosotros para poder influenciar al mismo lugar donde venimos, para poder manifestar de esa manera. Muchas personas dicen, se nos está acabando el tiempo, quería llegar a otro lugar. Muchas personas dicen, no, en mi país yo no puedo hacer nada. Okay. Bueno, te voy a decir por qué a todas las personas que nos están viendo. En el sentido de poder manifestar nosotros nuestros dones y nuestros talentos, no importa en el país tan pobre que sea, pero si nosotros nos refinamos a hacer lo que nosotros venimos a hacer al mundo, no importa dónde estés, la gente te va a buscar. Entonces, en ese sentido, ¿quién era Martin Luther King? Bueno, pues era un líder. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos dio. Entonces él se refinó para poder hacer las cosas. ¿Quién era Gandhi? Él dio la vida por mucha gente, pero nunca murió por sus seguidores. En realidad, él no resucitó otra vez. Jesús sí resucitó otra vez, pero Gandhi no fue. Mohammed también. Mohammed, de los musulmanes, él tiene muchísima gente. La diferencia viene siendo que la palabra a Muslim viene siendo en búsqueda. Solo que Mohammed en realidad estaba haciendo es que se sometieran a Dios, no a él.
Pero tú sabes, en la religión siempre andan cambiando las cosas para poder mantener las personas. José Carlos Aguilar dice, mañana nos vemos en la Estrella de Belén en Las Vegas, Nevada. Perfecto, Ahí. claro que sí. Un saludo, sí. So, esa es la idea de todos modos de poder nosotros tener el dominio. Entonces, si nos remontamos de todos modos para poder entender lo que hicieron los apóstoles y el derecho que nosotros tenemos ahorita, porque es la misma forma de ciudadanos que somos nosotros, de embajadores que somos del reino de Dios cuando ya conocemos el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es un embajador, le preguntas a una persona qué es un embajador y no te sabe contestar. Entonces, cuando el país escoge a un embajador, ese país le da todo al embajador. Se olvida de todo, no importa dónde sea. Inclusive, cuando llega a otro país, no tiene que hospedarse en el edificio 12, en el piso 12 de cualquier hotel. ¿Y por qué no se puede hospedar en el piso 12? Porque es lo largo que la escalera del Fire Department llega para arriba, para poderlo salvar. Esa no la sabía. Mapi Durán dice, interesante programa, felicidades. Gracias. Volví a repetir eso que me diste vuelta a la cabeza. ¿Cómo? Bueno, pues cuando nosotros somos embajadores, ¿okay? Que un país nos escoge a nosotros para ir a otro país, a representar otro país, es cuando nosotros representamos el país en la cultura, las leyes, todo lo demás para poder influenciar al país para poder tener negociaciones. Ahora, cuando un embajador viaja a otro país, no se hospeda después del piso 12. ¿Por qué? Porque la escalera del carro de La bomberos, la escalera nada más llega hasta el 11 piso. Se tiene que hospedar de 11 pisos para abajo para que pueda quedar ahí, para que él pueda tener acceso a salir bien. Así es que ya saben. ¿Y qué pasa con los pisos 13 que habitualmente no existen en los... por la mala 13. suerte o porque Jesús era el número 13 y murió? Bueno, en realidad viene siendo eso ya hecho por los humanos. En realidad, todo de lo de la numeración, por ejemplo, 666 no existe, o sea, cosas así ya cuando nosotros estamos entendiendo sobre la verdadera palabra de Dios. Milagros Quintero Cruz dice, vivimos en una tierra con dos mundos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Nosotros por voluntad propia decidimos en qué reino queremos estar. Jesús vino a salvarnos del pecado que conlleva, espera un momento que sigue, ay Dios, que toqué, espérate, que conlleva a la muerte y del dominio del reino de Satanás. ¿Por qué siempre a Satanás? ¿Por qué siempre a Satanás? A ver, ¿cómo te pregunto esto? Lo tienen de malo. Para que haya un bueno tiene que haber un malo, por oposición diferencial. Oh, claro. Sí. ¿Y si Jesús y Satanás fueran las dos caras de la misma moneda? Bueno, en realidad Jesús viene siendo cuando él estuvo aquí, ¿okay? Cuando él estuvo aquí fue tentado después de los 40 días que él ayunó. Cuando él ayunó los 40 días, el diablo se le presentó y le dijo, si tienes hambre, esa piedra la puedes convertir en pan. Y él le contestó que en el escrito estaba que no deberían de tentar a Dios. Las escrituras es lo que te da en realidad el poder del conocimiento de lo que tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber quiénes somos en realidad para poder en realidad enfrentar las cosas. Cuando Milagros se está refiriendo a la muerte, cuando nosotros seguimos el camino del mal, ¿okay? Es cuando morimos 2 veces. Cuando nosotros estamos escogemos más bien el camino de la verdad de Dios, es cuando nos vamos a dormir, porque vamos a regresar. Una vez que aceptemos a Jesús como único Salvador, que lo podamos decir nosotros.
Entonces el poder, la influencia que tenían los apóstoles, eso era de que ellos hacían todo eso porque tenían la potestad que Jesús les dejó. So, la diferencia de ellos y nosotros no hay ninguna. Es el puro conocimiento de quiénes somos nosotros. Entonces cuando nosotros empezamos, en realidad cuando nosotros estamos aceptando a Jesús, estamos aceptando una nueva vida. Estamos aceptando renacer, ¿no? Sí, por eso viene siendo cuando nos bautizamos, en el sentido para poder aceptar y empezar a poder vivir en la verdad. José Carlos Aguilar dice que van a estar en el East Community Center, en el 250 North Easter Avenue. Ahí estaremos presentando la Estrella de Belén a las 4 de la tarde. Y nos está viendo Judith Pinedo de Sánchez también. Y Saludos. Milagros Quintero Cruz dice: Cristo Jesús entregó su vida para que su sangre quitara el pecado de nuestro cuerpo. El pecado entró en el mundo por el pecado de un hombre, y a través del pecado entró la muerte. Bien. Está fuerte este programa hoy, ¿eh? Bueno, una de las cosas que sí vamos a manifestar aquí viene siendo cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros rezamos, cuando estamos en comunión con Dios, es cuando se manifiestan las cosas. El martes pasado yo empecé el ayuno sin comer nada, desde el martes hasta el día de hoy. Él hace el ayuno de puro líquido. De pura agua. Cuando eso pasa es cuando estás en línea con Dios, o sea, alineado con Dios, para poder percibir más conocimiento sobre quién es Dios en realidad y cómo son las cosas. La manifestación aquí que yo vine a hacer en realidad en este lugar viene siendo para poder hablarle a las personas que nos están viendo, que si pueden levantar su mano y puedan hablarle a Jesús, ellas mismas. La fe es la que los va a curar. Entonces, en ese sentido viene siendo que por eso el ayuno que se hizo fue para ese propósito, de poder ayudar a las personas que nos están viendo, que puedan levantar su mano y que digan que Jesús es su único Salvador y entren al reino de Dios para que tengan sus beneficios. Si algún día, adelante, cuando les manden un mensaje sobre de esta realidad que le estamos diciendo nosotros, porque nosotros tenemos los derechos de ciudadanos del reino de Dios para poder manifestar la sanación a los demás. Milagros Quintero Cruz dice: Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:18, el que cree en Él no está condenado, pero el que... Ay, espérate que no agarra. ¿Qué toqué? Espera un momento. Ay, Dios. Yo creo que sí tenemos que hacer otro programa para poder detallarnos mejor. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Está largo esto. Olivia Anguiano nos está mirando también. Sí, se nos quedó corto el tiempo. Ya se nos acaba. Vamos a tener que hacer otro programa, ¿eh? Sí, claro que sí, viene siendo de todos modos para poder seguir entendiendo. Más que nada yo vine aquí para poder expresar en realidad el conocimiento que Dios me da a mí para poderlos expresar a ustedes. En realidad a veces la religión no nos permite llegar a ese punto de poder hacer nosotros el propósito de Dios que nos mandó a nosotros. En ese sentido viene siendo lo que hablábamos antes sobre de la felicidad. ¿Por qué somos felices? ¿Cómo podemos ser felices? Ahorita muchos muchachos se están matando solos. Sí. Es una realidad que estamos viviendo aquí todos los días. Entonces, si nosotros empezamos a implementar el propósito de ellos, no de sus papás, no de sus tíos, sino de ellos, lo que ellos tienen en mente, lo que el Espíritu Santo les haya revelado a ellos. Si ellos lo hacen, ellos no llegan a ese punto. ¿Por qué? Porque van a tener una inspiración de hacerlo. Van a tener otro pensamiento totalmente diferente. En vez de aislarse, se van a abrir. Porque se van a conocer ellos mismos quiénes son en realidad. Entonces, cuando ya ellos demuestran el reino que tienen ellos mismos, lo que te decía hace rato,
porque eres reina, porque tú tienes que manifestarte tú mismo lo que Dios te dio para que lo puedas hacer. Entonces, en ese sentido viene siendo que cuando nosotros vivimos aquí un tiempo es porque ese es el tiempo que tenemos nosotros de manifestar lo que venimos a hacer aquí. Pero si nosotros no hacemos ese tiempo y llegamos a la mitad con la cultura que tenemos y empezamos ese tiempo a retomar lo que Dios nos dio, ese tiempo nos puede dar Dios. Si nosotros nos íbamos a morir a los 50 años, nos da otros 25 años para poder manifestar lo que Él dijo que nos hiciéramos. Pero si nosotros no lo manifestamos, ¿quién lo tiene que hacer? Nuestros hijos. De esa manera. Por eso cuando nosotros deberíamos de entender muchas veces, conocer más bien, no entender, porque entender es una palabra un poquito más diferente. Cuando nosotros empezamos a comprender quiénes son nuestros hijos, cómo